Los dos discípulos oyeron lo que dijo Juan y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían le preguntó qué querían. Lámpara es tu palabra a mis pies, lumbrera mi camino. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ante el acontecimiento de la encarnación del Hijo de Dios, que podemos entenderlo como un estar con nosotros, como bien se profetiza en el Emmanuel, el Dios con nosotros, y como lo expresa este Evangelio de San Juan en el prólogo, que la palabra se hizo carne y puso su casa, su morada en medio de nosotros, es decir, se vino a vivir con nosotros. Amerita entonces esto una respuesta de nuestra parte. Y encontramos aquí como tres gestos o tres actitudes que significan esta respuesta. Uno es la búsqueda, es decir, si el Señor ha venido a estar con nosotros, si el Señor ha salido a nuestro encuentro, entonces hay que ir a buscarlo, hay que dejarse encontrar por Él. Si Él ha tenido esa condescendencia de bajarse para estar con nosotros, para vivir con nosotros, entonces debemos ir en esa búsqueda. Por eso vemos que hoy, nuevamente cuando Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios, los discípulos que están con Él se dejan seducir ante este paso de Jesús. No pierden la oportunidad, no dejan que Jesús pase de largo, sino que se van detrás de Él y se van en una actitud de búsqueda. Queremos saber dónde vives, y ese saber dónde vives es para que acontezca lo que enseguida va a suceder, y es para quedarse con Él, ¿no? Jesús, que ve lo que hay en nuestro corazón, ve nuestros anhelos, se queda con nosotros. Vengan y lo verán, y dice el texto que se quedaron con Él a partir de ese día. Entonces, una primera actitud es la búsqueda. Que todos los días tengamos ese deseo de Jesús, que todos los días tengamos ese anhelo de encontrarnos con Jesús. Lo segundo es precisamente esa comunión de vida, es decir, ya encontrándolo, pues no vamos a dejar que se vaya de nuestras vidas. Y aquí podíamos hablar un poco en la primera lectura, donde se nos habla que el que ha nacido de Dios, pues abandona el pecado, y justamente esa es como la actitud, vivir en esa comunión con el Señor, abandonando toda situación de pecado en nuestra vida. Ciertamente eso es un proceso, en eso estamos todos, en ese caminar de conversión, en ese caminar de santidad, pero que se hace nuestro esfuerzo, que se hace nuestro propósito, y cada día más y mejor, de abandonar el pecado, de abandonar toda situación de pecado, para cada vez más vivir en esa comunión profunda con el Señor, para cada vez más hacer casa con Cristo y quedarnos con Él, y Él se quede con nosotros en nuestras vidas. Y finalmente llevarlo a otros. Miren que Andrés no se queda con la alegría del encuentro con Jesús, sino que va, busca a su hermano y lo lleva ante Jesús. Eso debemos hacer nosotros, llevar a nuestras familias ante Jesús, llevar a nuestros amigos ante Jesús, llevar a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a todo lo que hace parte de nuestros contextos de vida, llevarlos ante el Señor Jesús, que ya Jesús hará el resto. A veces uno dice, no, es que mi papá es muy difícil, mi hermano es muy difícil, mis hijos son muy rebeldes. Tú háblale de Jesús, tú llévalo a Jesús, tú condúcelo a la vida sacramental, que el Señor hará el resto, el Señor hará la obra. Miren que cuando Jesús ve a Simón, y dice el texto hermosamente, puso su mirada sobre él. Jesús se lo quedó mirando, es una mirada de predilección, es una mirada de elección, y le transforma la vida, porque le dice enseguida, ya no será Simón, sino Cefas, que significa piedra. Hay una transformación en su vida. Eso lo hace Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos. La salvación de los que están a nuestro alrededor no depende en 100% de nosotros, dependen primero de ellos y segundo de la acción de Dios en sus vidas. Entonces, simplemente seamos instrumentos, que le hablemos de Dios, que estemos ahí llevándolos al Señor, que el Señor hará la obra en ellos. Entonces, respondamos a Dios. Insisto, Él ha tenido la gran condescendencia de venir a quedarse con nosotros. Vayamos nosotros al encuentro con Jesús cada día. Que así sea. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, y los guarde en su amor. ¡Feliz día!